Viernes Santo, ¿no? Y reconozco, lo estaba pensando mientras rezaba, que me costaba hablar de lo que voy a hablar hoy. Estaba pensando, hoy va a ser de estos días que me tiembla tanto la rodilla que Roberto luego me tiene que encuadrar completamente para que no se note. Y ya se lo digo para que ya desde el principio empiece a encuadrar. Porque para mí es un día, el Viernes Santo, que cuando indagas, ¿no? Para qué podrías hablar, al final siempre es eso, ¿no? Una persona, ¿no? Que muere en la cruz por ti. Y a mí eso me interpela mucho. Siempre me ha pasado con la fe, ¿no? Sobre todo por el hecho de que esa persona que muere es Dios. Nosotros tenemos una fe que creemos en un Dios, ¿no? que muere en una cruz, ¿no? Que se hace pequeño, que muere en una cruz. Y a mí todo eso, cuando me meto ahí, pues si yo normalmente creo que soy como una arena, ¿no? Como un grano de arena en el desierto, pues en este caso es como que me siento todavía, no ese grano de arena, sino todavía todo lo que hace un grano de arena, ¿no? Una de esas motas Y entonces reconozco que me cuesta, porque digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Dios, bueno, el Dios en el que yo creo ha hecho estas cosas por mí y ¿qué hago yo con mi vida, ¿no? Entonces reconozco que todo eso hace en mí una mezcla de sentimientos, emociones, todo, que, bueno, pues que me cuesta porque me siento hasta incoherente cuando os estoy contando esto. Creo que es lo que es, hay que hablarlo, pero me siento tan, a la hora de hablarlo, tan que no sé si es lo que yo vivo, pero bueno, os lo voy a contar para así, a ver si una vez más, en el año 21 de conversión, en el 22 de conversión, conseguimos un poco más vivir esto y a ver si vosotros y yo también, ¿no? Y a mí siempre al principio, siempre mi tema estrella para un Viernes Santo sería hablar del plan perfecto de Dios, ¿no? Cómo Dios, si tú llegas al plan perfecto, bueno, o si tú consigues hacer su plan perfecto, como de alguna manera al final llega, no voy a hacer spoiler porque ya todo el mundo lo sabemos, ¿no? Ya sabemos qué va a pasar después de este tríodo pascual, ¿no? Que vamos a celebrar, ¿no? Y eso es lo que siempre me sale, ¿no? Ahí estoy yo, siempre con la idea de hacer la voluntad más perfecta del Señor, ¿no? Pero de eso ya os hablé el Viernes Santo pasado, que este año con Ana, bueno, por cosas como le tocaba a Ana mejor, bueno, nos hemos vuelto a poner las dos, y yo el Viernes Santo y ella el sábado, ¿no? Entonces, no os voy a hablar de eso, porque ya os he hablado, y os voy a hablar de la otra cosa que me pasa cuando me pongo un Viernes Santo delante del Señor, que es la idea de morir por nuestros pecados, ¿no? Porque como hemos cantado en todas en la oración que hemos hecho, ¿no? Y como también ha dicho Arantxa, ¿no? Hoy es un día pues de ponernos delante del Señor, ¿no? De arrodillarnos y de plasmarle al Señor pues todos nuestros pecados, ¿no? Todas esas cosas que de alguna manera están ahí. Y yo pensaba que en mi caso no son tanto esos pecados, porque hace poco aquí hemos tenido unas confesiones, es decir, los pecados graves como que esos enseguida no los tenemos más o menos controlados, ¿no? Sabemos dónde están y de alguna manera pues nos confesamos, nos arrepentimos, tiramos para adelante, ¿no? Pero yo creo que hoy también puede ser un día de poner delante de la cruz todas esas cosas que sin ser pecado grave o sin ser pecado de estos de, oh, qué escándalo, son esas cosas que nos separan de Dios, que a veces son lícitas, pero a lo mejor son lícitas para unos y para otros no. Para unos es una tontería, pero para mí es eso que me está separando de Dios, o esos malos hábitos, ¿no? que hacen que a lo mejor pues mi oración no sea de calidad, o que mi tiempo de oración solo sea 10 minutos en vez de 1 hora o media hora. Bueno, creo que sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Y yo creo que hoy es un día de eso, ¿no? De poder poner todo eso delante de la cruz, ¿no? Todos esos
esa parte del espera que hablamos, ¿no? De cuando hablamos de que tú al Señor le puedes decir sí, no o espera, ¿no? Todos esos espera, todas esas cosas que tenemos que aún no hemos entregado, pero que están ahí y que me imagino que serán una lucha constante hasta que lleguemos a la meta. Bueno, pues para mí hoy es un día de todas esas cosas ponérselas al Señor en la cruz, ¿no? Y porque pensaba, me venía mucho la canción, mira, esta no la han cantado, pero las que habéis cantado súper chulas, ¿eh? Es decir, que súper interesantes. Y esto, madre mía, que con lo que voy a hablar, pues también tiene mucho que ver. Lo he pasado todavía mal. Yo creo que es fruto de lo que he dicho al principio, ¿no? El leer todas esas cosas que pasó Jesús hoy, Viernes Santo. La de nunca sabré lo que costó ver mi pecado sobre esa cruz, ¿no? Y bueno, nunca sabremos lo que... A mí esta canción, cuando esa frase de esta canción, la verdad es que me interpela mucho, ¿no? Es decir, vuelvo a lo mismo. Yo, menos de un grano de arena en el desierto, ¿no? Nunca sabré lo que costó a Dios ver mi pecado sobre esta cruz, ¿no? Y bueno, ¿con esto de qué os voy a hablar? Pues de la redención. Y la redención, que ya es una palabra, bueno, mis alumnos os voy a decir, desde hace muchísimos años, todavía no he conseguido nadie que me levante la mano. Es decir, que creo que es una palabra ya suena western, al oeste, a película de indios y vaqueros, ya cada vez algo tan grande como es la redención, no sé por qué, o no sé si es de tanto el uso de las palabras que a veces utilizamos en el lenguaje religioso o qué, bueno, pues ha quedado en desuso, ¿no? Cada vez menos gente sabe lo que significa la redención, ¿no? Y lo que significa que el Señor nos haya redimido, ¿no? Pues aquí seguro que lo sabemos todos, pero bueno, lo voy a decir, ¿no? La redención se refiere, se designa al gran precio, ¿no? El gran precio que Jesús pagó por nuestra liberación. Es decir, la palabra redimir significaba comprar y era lo que hacías, bueno, tú redimías a los esclavos, ¿no? Y comprabas a los esclavos y a partir de ahí tú eras su Señor, ¿no? Y eso es lo que hoy Viernes Santo estamos. Es decir, Jesús en la cruz murió por nuestros pecados, su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. Y hoy Jesús nos compra para darnos libertad, ¿no? Y pagó nuestra libertad. Y lo hizo desinteresadamente. Es decir, y a mí eso es lo que os decía, que esto, como os decía al principio, es algo pues que me reconozco que me remueve mucho, ¿no? Y pienso que cómo nos ponemos ante eso, ¿no? Es decir, nosotros que hoy nos hemos juntado aquí porque queremos recordar esto, ¿no? Queremos recordar que tal día como hoy, un Viernes Santo, Jesús muere en la cruz y muere por nuestros pecados. Compra nuestra libertad. Y bueno, a mí me gusta, ya sabéis, ¿no? Intentar mandaros retos, ¿no? Ante eso, ¿cómo vivís o cómo sentís? Yo sé cómo me siento, es decir, completamente indigna de ello, ¿no? Y a veces pienso que qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Pero Él, de forma desinteresada, por amor, sin pedir nada a cambio, nos justifica, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería decir, ¿no? Y aquí a mí me sale otra vez esa idea, ¿no? De que, Señor, después de todo esto, ¿tú qué tienes planeado para mí, ¿no? Una vez más el plan de Dios. Pero no os voy a hablar otra vez del plan de Dios, sino que os voy a hablar de otra cosa que siempre hablo, pero que creo que puede ser todavía más interesante, ¿no? Ante este momento, ¿no? Ante esta cruz, ante poneros hoy que ahora, después de esta charla, ¿no? De esta tónica, nos vamos a ir hasta que nos veamos en el oficio algunos, pero va a ser un día para poder estar con el Señor, a solas con Él, contemplarle, adorarle, estar con Él. Y yo
le diría, viviría en verdad con el Señor hoy. Hoy, para no decir siempre lo del plan de Dios, voy a decir otra cosa que siempre digo, que es que creo que hoy es un buen día para ponerle toda nuestra historia, toda nuestra vida, todo lo que somos delante de Él, ¿no? Yo creo que hoy es un día para poner nuestro pecado, nuestros malos hábitos, bueno, todo lo que decía antes, ¿no? Yo creo que hoy es un día para todo eso ponerlo delante del Señor y decirle, ¿y ahora qué toca, no? Pero siempre yo creo que hoy el Señor, todo el pago que ha hecho, yo creo que contento estaría si Él nos mostrásemos desde lo que somos nosotros mismos, desde nuestra propia transparencia, desde nuestra propia verdad, hoy nos postrásemos ante Él, ¿no? Y pasásemos tiempo con Él, ¿no? Pasar tiempo con Él yo creo que siempre transforma, ¿no? Y yo creo que hoy es un día de pasar tiempo con Él, pero no debería ser solo hoy, ¿no? Debería ser los 365 días del año, ¿no? Toda nuestra vida. Tendríamos que estar ahí, pasando tiempo con el Señor, que es lo que realmente transforma nuestra vida, ¿no? Hoy estamos aquí porque hay un anhelo en nuestro corazón, si no, no estaríamos aquí. Estará lloviendo en el sur, lo siento por las procesiones, aquí en Cantabria hace bueno, hace sol, es la semana escolar de vacaciones, luego el año después, la semana siguiente, no la tenemos este año. Muchos podríamos pues haber escogido esta semana de vacaciones, ¿no? Y no estamos de vacaciones porque nuestro corazón anhela al Señor y anhela pasar tiempo con Él. Y por eso hoy os animo a pasar ese tiempo con el Señor, ¿no? Y porque cuando nos exponemos a Dios las cosas cambian y no hay otra manera, chicos. Si queremos que las cosas cambien, solo podemos hacerlo exponiéndonos a Dios, ¿no? Y pensaba en los beneficios de la redención, que son unos cuantos, ¿no? Y os quería comentar, no sé si lo sabéis, seguro que algunos sí lo sabéis, otros, pero os los voy a recordar. Todo lo que significa que Jesús haya muerto en la cruz, ¿no? Haya comprado nuestra libertad. Y la verdad es que también el lenguaje de todos estos términos me ha parecido súper teológico, así que los voy a contar un poco desde mi experiencia. A lo mejor algunos no están del todo bien teológicamente, pero bueno, a mí me interesaba más el poder hacerlos vida, ¿no? En nuestra vida. Y la primera es que el Señor con nuestra redención, ¿no? El Redentor, el que nos rescató, nosotros somos los rescatados, los liberados, nos ha liberado de la culpa. Y entonces te diría que si Él ya murió con todo esto que nos han puesto hoy, ¿no? De humillado, negado, expulsado, expuesto, golpeado, traicionado. Si Él hoy ha vivido todo eso ¿no? Él dio su vida por tu vida y te ha redimido y te ha librado de la culpa, ¿qué estás haciendo tú? ¿Te estás dejando llevar por la culpa? Así que si has caído, levántate y sigue adelante. Si has pecado, confiésate y haz todo lo posible para no volver a hacerlo. Sé que a veces es complicado, pero intenta no volver a pecar. Ora, lee, haz todo lo posible para que eso cambie en ti, pero no te dejes llevar por la culpa, porque es que Él hoy ha pagado por eso. Él ya pagó porque tú no te dejes llevar por la culpa, sino que sigas adelante. Y, por tanto, haz lo que sea. Ve a terapia si lo necesitas. A lo mejor tienes un pecado que es más fuerte que tú y más fuerte que una vida espiritual y necesita ayuda de un profesional. Pues ánimo, yo creo que el Señor está en todo, ¿no? Está en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y haz todo lo posible para poder superar esa debilidad. No dejes que la culpa hable por ti en tu vida de fe, porque Él ya lo pagó, ¿no? La segunda cosa es la vida eterna. Él nos dio la vida eterna, ¿no? Y para mí es muy complicado la vida eterna. Todos ante la muerte es una cosa que, bueno, pues que nos da miedo, ¿no? Y
y reconozco que bueno, que a mí me es complicado. Yo con mis alumnos la verdad es que a veces me confieso, porque cuando hablamos de la vida eterna, que habrá después de la muerte y todo esto, ellos como que esperan que yo se lo diga claramente y eso, yo les digo, chavales, pues esa parte, y mira que aquí voy a seguir hasta ese día, pero reconozco que me cuesta, ¿no? Porque me cuesta pensar que haya algo tan maravilloso. Me cuesta pensar que todo esto acabe en algo tan maravilloso, que esta no sea la vida verdadera, que la vida verdadera sea la vida eterna, ¿no? Pensaba cuando era más joven, bueno, siempre he visto mucha tele, pero cuando era más joven veía mucha más, y había una serie española que salía, algunos a lo mejor ya me lo habéis oído, y salía una señora que se le había muerto el marido, entonces el marido se le aparecía, ¿no?, por la noche y hablaba con ella, ¿no? Y él estaba completamente moreno. Y estaba moreno y entonces le dice ella, oye, ¿y por qué estás tan moreno? Y dice, por Dios, es que estás ahí y Dios te irradia de tal manera que te pones así de moreno. Seguramente era así, como les pasaba, era en plan gracioso, ¿no? Porque era una serie cómica. Pero a mí se me quedó y pensé, ¿y si esto es estar delante del Señor? Es decir, este momento, y aquí además sé que hay bastante lagartijas, de estas que les gusta el sol, de estos momentos que, esos rayos de sol que salen en Cantabria de vez en cuando, porque existen los rayos de sol en Cantabria, y tú te pones así y notas ese sol, ¿no? Y notas todo eso, pues imaginaos todo eso con el amor de Dios. Tiene que ser la leche. Es decir, y pensar que, quién sabe, ¿no? Pero yo quiero pensar que la vida eterna es eso, pero eso es lo que yo puedo imaginar desde mi cabeza o mi cerebro de persona humana, ¿no? Pensar que en Dios tiene que ser eso y mucho más, ¿no? Pero bueno, reconozco que nos cuesta, ¿no? A mí por lo menos me cuesta. Pues por eso también pagó hoy el Señor, ¿no? Por nuestra vida eterna, ¿no? Por nuestra vida real, no esta, a la que estamos tan apegados, pero que solo es una vida de paso, ¿no? También pagó el que seamos perdonados, ¿no? El perdón de los pecados. Nos libera del castigo que merece nuestro pecado. Es que nunca sabremos lo que costó ver, ¿no?, un pecado en esta cruz. Es que a saber si el Señor nos hubiese librado del pecado, cada uno de nuestros pecados, lo que hubiese significado, ¿no? Y hoy el Señor nos da ese poder, ¿no? El de poder una y otra vez tener la esperanza de poder seguir adelante y de poder confesar ese pecado y volver a empezar. Pero nuestras acciones tienen consecuencias. Con esto no digo que todo vale. Con esto digo que siempre hay esperanza, que siempre se puede cambiar, si se puede, con ayuda del Señor y de todos los medios que haya, ¿no? Pero que también tengamos cuenta que en nuestra vida las cosas que hacemos, las acciones tienen consecuencias. Y esas a veces pues serán más fácil de quitar, de borrar, y otras serán más complicadas. Pero yo siempre creo que Dios siempre tiene esa esperanza, ¿no? Eso sí que creo, ¿no? Que hay esa esperanza de poder vivir las cosas siempre, una y otra vez, ¿no? Que Dios hace nuevas todas las cosas. Y también estamos justificados, ¿no? Él pagó nuestra justificación, el que de alguna manera seamos justos, ¿no? Y encima, mirar, en 2 Corintios 5, 21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, imaginaros. Es decir, que encima él, que es el que no peca, zasca. Y nosotros aquí, a ver qué hacemos con nuestro pecado. Pero bueno. ¿Qué quiero hablar de la justicia? Para mí la justicia ha sido uno de mis talones de Aquiles en esta vida de fe, ¿no? Siempre he sido una persona muy de la justicia. Mis hijas, su frase favorita, esto no es justo, es normal, me la han oído a mí 1000 veces. Es decir, yo siempre he vivido muy desde lo que es justo, lo que no es justo, con muchísima rabia desde lo que a mí no me parecía. Y bueno, a mí lo que pasa es que la rabia no me explota en gritar ni en decir nada, se me cae la lagrimilla, y por eso, bueno, no sé, no me nota tanto, ¿no?, cuando me enrabieto, ¿no?, o no soy tan explosiva, pero sí, yo he sido muy de la justicia. Y esto es una de las últimas cosas que el Señor ha cambiado en mí.
y se lo agradezco. He tenido una transformación. De repente, en la justicia ya me parece que quién soy yo para juzgar y quién soy yo para decir. No sé, esas son las cosas que a veces hace el Señor y por tanto os diría que dejéis la justicia al Señor y que cada uno que se dedique a lo que tenga que hacer con Él, ¿no? Pero que le dejemos a Él esa justicia. A veces el tema de la justicia yo creo que lastra mucho a las comunidades por lo que nos parece justo o no, de lo que uno vive, el otro no vive, porque mira encima que hace esto, pues le pasa esto, y a mí que nunca hago, pues encima lo otro. Dejémoslo. Mira, Él pagó el precio, pues nosotros descansemos. No juzguéis, no juzguéis y ¿para qué? No merece la pena, ¿no? Por lo menos el honor que significa que alguien pagó el precio por todo esto en nuestras vidas que tenga un sentido, ¿no? Y lo siguiente es la libertad de la maldición de la ley. Que hasta donde yo he llegado a entender es esa idea, ¿no? Que dice Pablo, pues como que tú te justificabas, ¿no? O que de alguna manera ganabas tu vida por guardar la ley, ¿no? La ley de Dios. Y eso no es, ¿no? El cristianismo es algo más, ¿no? A mí siempre me encanta cuando se estudia que se supone que el cristianismo es una de las religiones del libro, ¿no? Pero luego no funciona así. Es decir, tú tienes la Biblia, ¿no? Que es un libro, que ahí aparece todo, pero al mismo tiempo es todo, pero en el Señor y con el Señor, ¿no? Y yo creo que eso es lo que os animo, ¿no? A que podamos vivir todo, pero en el Señor y con el Señor y para el Señor. Y Él es el que hace que todo esto tenga sentido, ¿no? Y Él nos ha hecho hijos de Dios, ¿no? Él ha pagado porque hoy seamos hijos de Dios, ¿no? Y Él nos ama con locura. Nosotros muchos de los que estáis aquí sois padres, ¿no? Y sabéis lo que podréis llegar a hacer por vuestros hijos, ¿no? Pues imaginaros que, vuelvo a decir lo mismo, que nosotros somos condición humana, que somos ahí unos pobrecicos. Imaginaros todo lo que puede hacer Dios por sus hijos, por su hijo, ¿no? Puede hacer eso, ¿no? Pues eso, ¿no? Que Jesús muera en la cruz por todo eso, ¿no? Y estos son los beneficios de la redención, ¿no? Y Jesús también pagó por tu amor, ¿no? Y bueno, y esto es... me falta uno, perdonad, chicos. La liberación de la esclavitud del pecado, ¿no? Él nos ha liberado, ¿no? Para... Pues de alguna manera, Él nos ha sacado de ser esclavos del pecado, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Él nos ha liberado de ser esclavos del pecado y ahora podemos tener una nueva vida, ¿no? Una vida liberada en Él. Pero, ojo, imaginaros, después de hacer eso, encima nos da la libertad de decidir si sí o si no. Yo es que no sé, yo es que no puedo más que sentirme de verdad ni un grano de arena, ¿no? Es decir, nos da, encima de todo esto, nos da la libertad de decirle que sí o que no. Pero vosotros, ¿qué vais a decidir? Bueno, nos da la opción de esa libertad, ¿no? Dice Romanos 6:23, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, Jesús ya pagó también por tus pecados, ¿no? Y también está la paz con Dios, ¿no? El ser reconciliado, ¿no? Dios nos trae la buena noticia, ¿no? Un evangelio entero, ¿no? Para poder vivir en paz, ¿no? En paz con Dios. Hay que intentar vivir en paz con Dios, ¿no? Tener siempre esa actitud de tirar adelante, de arrepentimiento de nuestros pecados, esa actitud de querer estar con el Señor una y otra vez, ¿no? De querer estar expuestos a Él, a sus cosas. También la paz con nosotros mismos, ¿no? Con los demás y con el mundo, ¿no? Pues para eso también el Señor pagó el precio, ¿no? Y ahora sí, que ya acabo, la última es ser morada del Espíritu Santo, ¿no? Dios hoy te ha comprado, ¿no? Para que tú puedas ser morada del Espíritu Santo, ¿no? Y que de alguna manera el Espíritu Santo resida en ti. ¿Y qué vas a hacer tú con eso, no? ¿Qué vas a hacer tú con el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Te le vas a quedar para ti
o le vas a utilizar para los demás, para ayudar a los demás, ¿no? Decía, ayer lo oíamos en el oficio, ¿no? Que un cristiano es aquel que sirve, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer tú con el Espíritu Santo? ¿Te le quedas para ti o lo utilizas, ¿no? Dice en Juan 14, y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros. Bueno, por todo esto, ¿no? Y sin ningún tipo de mérito propio que tengamos nosotros, pues murió hoy Jesús, ¿no? Por todo esto. Y pues esta es nuestra fe, este es nuestro Señor. Y bueno, y hoy es el día que de alguna manera, pues nada, aquí os dejo esta idea de qué vais a hacer con todo esto, ¿no? Que hoy significa que Jesús nos redimiese, ¿no? Y Él no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en redención por muchos, ¿no? Y en Filipenses dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte en cruz. Pues esto lo hizo Jesús, que es Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida? Ya sé que ningún tiempo es mejor. Y eso también me ha costado, porque yo siempre soy es que en otros tiempos vivir la fe era más fácil, es que en otros tiempos, es que en otros lugares del mundo a lo mejor vivir la fe es más fácil, es que España cada vez, pero no quiero vivir ahí, ¿no? Pero sí que porque creo que todo el mundo, en todos los lugares y en todos los tiempos, siempre es seguro que a los cristianos les ha costado vivir, ¿no? Y que me voy a quejar yo que está por ahí la iglesia perseguida, me refiero, que todos también luego según cómo nos comparemos y nos veamos, ¿no? Pero sí que creo que nosotros estamos viviendo, y es normal que nos pase, en una cultura un poco del yoísmo, ¿no? De todo que tiene que ser conmigo, ¿no? Es todo, como que todo tiene que girar hacia mí, en todo alrededor mío, ¿no? A veces hasta las cosas del Señor. Cómo yo me siento con el Señor, cómo yo vivo con el Señor, y este hermano como yo con el Señor. Y nos olvidamos que no tiene que girar todo en torno a nosotros y a que nosotros estemos bien en el Señor, sino que todo tiene que girar en torno al Señor. Y es complicado, ¿eh? A mí me parece que es complicado por la cultura, y al final nosotros es parte también de nuestro carisma, ¿no? Estar ahí al filo, ¿no? Estar aquí en el mundo, ¿no? Y en el mundo cada vez es más de cómo estoy yo, ¿no? Y bueno, pero sí quería deciroslo, porque yo me lo noto. Yo me noto a veces mi fe un poco desde a ver que yo esté, cómo estoy yo de bien, ¿no? Y a veces no me planteo que a lo mejor lo importante no soy yo. Es decir, que es verdad que yo tengo que estar bien, pero que lo importante también es los demás y lo que me rodea. Pero bueno, sé que esto es un poco contracultura de lo que hoy en día se vive, ¿no? Pero pensaba una frase que tengo en mi Biblia, de la de cuando me convertí, ¿no? Que es una frase de mi primera Pascua, o no sé si de mi primer Campa Jesús, algunos aquí ya sabéis, es un campamento que hacíamos para jóvenes, es que en ese tiempo yo era joven, y dice, si Él murió por mí, yo voy a vivir para Él. La tengo ahí. Y bueno, en aquel momento cuando lo puse, pues me imagino que fue desde la emoción de haberme convertido y me parecía lo más guay del mundo. Hoy en día también me parece guay, pero a lo mejor ya con sus cosas, ¿no? Y con esto sí quiero terminar, ¿no? Si Él murió por nosotros hoy, vamos a vivir para Él, hermanos. Vamos a vivir por sus cosas, vamos a que el precio que Él pagó por nosotros tenga un sentido en nuestras vidas. Y que si Él, pues eso, Él nos liberó del pecado, que por lo menos nosotros que sabemos de qué va el tema, que sea para algo. Y nada, hasta aquí. Espero que os sirva para hoy y también para el resto del año, que no me parece solo para un día esto. Pero que bueno, que podáis tener un día en el Señor, ahí expuestos, bien expuestos, y que sea un tiempo en el que el Señor os pueda hablar y os pueda ayudar en su camino junto a Él.